Mira, hoy le hemos puesto por tema, deja de intentar ser quien Dios dice que ya eres. Cuando tú y yo entendemos lo que Dios dice que yo soy y lo que Él dice que ya eres, bueno, aquí nos abre un panorama totalmente diferente a la fe que hemos venido trayendo, a la imagen que quizás tú y yo vemos o deberíamos de ver en ese espejo todos los días. Mira, la vida cambia cuando dejas de demostrar y comienzas a creer. Aquí hay algo bien crucial. Tú puedes tener muchos años en Dios, puedes tener muchos años creyendo en una versión limitada de quién es Dios para ti y quién eres tú delante de Dios. O quizás todavía no has entendido al 100% quién eres tú para Dios. Pero necesitas creer en lo que Dios dice que tú ya eres para Él. Necesitas tú caminar de una manera sabia y correcta para los que ya caminan en Él. Mira, la transformación comienza cuando dejas de luchar por convertirte en alguien digno y comienzas a vivir como la persona que Cristo ya declaró que eres. Esto es bien crucial, esto es sumamente importante y en este mes de la transformación necesitamos agarrarnos de esta palabra. Cuando tú y yo caminamos en esa declaración, en esa forma que Dios ya nos ve, bueno, tu perspectiva cambia de ti mismo. Y mira, quiero que hoy veamos ese texto clave para nuestras vidas el día de hoy. Esto está en 2 Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta es una escritura que quizás tú y yo hemos escuchado, hemos repetido demasiadas veces, pero no le hemos apropiado de una manera correcta. No la hemos interpretado para nosotros mismos de una manera sabia. Mira, vivimos en una cultura que constantemente nos exige demostrar algo, demostrar el éxito, demostrar inteligencia, demostrar fortaleza, demostrar espiritualidad, demostrar que cambiamos, demostrar que tenemos valor. Pero el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, funciona completamente diferente. No comienza demostrando, comienza creyendo, comienza aceptando lo que Dios ya te ha dado. Porque Dios nunca te pide que ganes una identidad, te invita a recibir la identidad que Cristo ya compró para ti. Esto, todo, todo es diferente cuando lo apropias así. Cuando tú adoptas lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha definido de ti y empiezas a caminar a través de eso, tu vida gira, tu vida cambia, tu vida empieza a tener mayor sentido. Aquí es donde tú y yo debemos de abrir los ojos, la perspectiva de Dios y, bueno, ir adquiriendo una identidad correcta. Mira, deja de intentar ganar lo que Cristo ya te regaló. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos la bendición de Dios, para ganarnos lo que Dios ya te ha otorgado. Mira, muchos viven agotados, no porque trabajen demasiado, sino porque siguen intentando obtener aceptación. Y aquí es cuando tú y yo nos desgastamos innecesariamente. La cruz ya resolvió aquello que tú todavía estás intentando ganar. La gracia no se conquista, se recibe. La gracia de Dios es gratis. La gracia de Dios ha estado ahí siempre para que tú te adentres a la bendición de Dios, a ese plan perfecto de Dios. Pero nuestra mentalidad quizás necesita hoy un cambio radical, donde ya no te tienes que esforzar en tus propias fuerzas, ahora te tienes que caminar a través de esa gracia para que tu vida empiece a cambiar. Que necesitamos cambiar, sí, eso es absolutamente necesario. Que necesitas hacerlo por ti mismo, no. Necesitas hacer el cambio de la transformación a través de la gracia de Dios. Ahí es cuando todo es posible. Ahí es cuando el plan perfecto de Dios empieza a tener sentido para ti y para mí. Mira, la identidad no se construye, se recibe. Y aquí es cuando tú y yo debemos de ir aclarando nuestras enseñanzas, lo que tú y yo creemos. Mira, vivimos diciendo cuando cambie, cuando mejore, cuando esta situación pase, cuando deje este pecado, entonces podré sentirme hijo de Dios. Me podría sentir un poquito digno de ser aceptado por Él.
Pero Dios dice exactamente lo contrario. Primero eres hijo y después comienzas a vivir como hijo. La identidad siempre precede al comportamiento. Pero cuando tú y yo le ponemos límites, le ponemos una barrera a lo que Dios te está dando, bueno, vamos contracorriente, vamos contra lo que Dios nos ha dicho de nosotros mismos. Y es ahí cuando nos agotamos, cuando nos desesperamos, nos empezamos a frustrar por lo que no hemos logrado aún, por lo que no hemos visto cambios. Hemos estado orando por mucha gente, hemos estado aconsejando y bueno, llevando de la mano a mucha gente que bueno, hasta hoy en día no ha podido brincar, soltar y empezar a caminar en una dirección correcta. ¿Por qué? Porque a veces puedes escuchar mucho y entender poco. ¿Por qué? Porque no crees lo que se te está diciendo, lo que se te está guiando. Aquí entra el que tú creas. Aquí entra lo que tú aceptes, es lo que va a pasar. Cuando tú no aceptas, limitas. Cuando tú retienes y detienes esa palabra, bueno, detienes tu propio futuro, detienes tu propio cambio radical que Dios ya tiene para ti, que Dios ya te dio a través de la cruz, a través de su Hijo Jesucristo. Esto es increíble, pero nosotros mismos limitamos el poder de Dios porque no creemos, porque no somos esos vasos útiles los cuales Dios nos puede estar liberando esta mañana. Mira, las personas que viven demostrando algo nunca descansan, siempre sienten que falta algo, siempre necesitan otra aprobación, otro logro, otro reconocimiento, porque su valor depende de su desempeño. Pero una persona transformada en Dios descansa, no porque haya hecho todo perfecto, sino porque Cristo ya hizo la obra perfecta en ellos. Cuando dejas de buscar aceptación, comienzas a vivir desde la aceptación. Y la aceptación no significa que te conformes con la versión de persona que eres, no. Desde la aceptación de que Dios te aceptó, ¿quién eres tú? No aceptó tu pecado, no aceptó la definición de ti mismo como tú te vienes describiendo, no. Él te aceptó para que tú cambies a la versión que Él quiere y tiene para ti. Aquí cambia completamente la perspectiva, porque muchos nos dicen, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada, no, tienes que hacer mucho, pero no en tu forma, no en tu versión, tienes que hacer mucho en amor de Dios, en el amor de Dios, porque entonces ahí empieza a cambiar nuestro carácter, empieza a cambiar nuestra perspectiva, empieza a cambiar las acciones que hemos venido haciendo, nuestra motivación cambia, nuestra perspectiva cambia, nuestras acciones cambian. Pero no es porque tú cambiaras, es porque Dios hizo la transformación en ti. Y tú cuando empiezas a vivir en ese sentido, en esa definición de lo que Dios dice de ti, y dejas tu versión atrás, haz de cuenta que tú eres una nueva persona, como lo dice aquí la escritura en 2 de Corintios. Necesitamos vivir aceptando lo que Dios dice de nosotros, no lo que yo quiero creer de mí mismo. Aquí es completamente diferente. Mucha gente nos dice, bueno, es que entonces voy a esperar, no voy a hacer nada y que Dios haga todo. Yo le suelto a Dios todo. No, 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 no. Sí es importante soltarle, sí es importante abrirnos hacia Dios, pero necesitamos trabajar en Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a ir transformando nuestras vidas. No le dejes todo a Dios porque al final, bueno, esa transformación y esa aceptación que Dios te dio es para que abrirte paso y camino a algo mejor de lo que tú has estado viviendo. Pero que quien tiene que atravesar el proceso, quien tiene que hacer esa obra de acercamiento, de aceptación, de moldear muchas cosas a través del Espíritu Santo, y no eres tú. Cuanto más vayas dejando, cuanto más vayas soltando y cuanto más vayas aceptando esa transformación de Dios, tu vida cambia. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos ya están recibiendo esta palabra desde esta mañana? Mira, la transformación comienza cuando crees lo que Dios ya declaró de ti, lo que Dios ya dijo de ti. Las decisiones cambian cuando cambia la identidad. Mira, un hijo de Dios perdona diferente, ama diferente, trabaja diferente, sirve diferente.
no para ganar el amor de Dios, sino porque ya vive dentro de ese amor. Cuando tú y yo demostramos lo que ya Dios nos ha dado y lo que ya hemos experimentado, sale naturalmente, sale automáticamente a través de ti. No tienes que hacerlo por ganártelo. Lo das porque ya lo ganaste, lo das porque ya lo recibiste. Y aquí nos conflictuamos porque pensamos que nos tenemos que ganar lo que Dios ya nos ha regalado. Tenemos que, bueno, hacer una vida diferente y hasta entonces Dios nos bendice. No, la bendición de Dios comenzó muchísimo antes. La bendición de Dios comenzó desde que tú y yo le aceptamos y lo invitamos a vivir a nuestras vidas. Mira, este mes es el mes donde dejaremos de vivir para demostrar y comenzamos a vivir desde la gracia. Necesitamos entender este concepto, necesitamos entender este tema muy importante el día de hoy. Este será un mes donde dejaremos de preguntarnos cómo hago para que Dios me acepte, cómo hago para que Dios me conteste y comencemos a recordar que Cristo ya abrió la puerta, que Cristo es la puerta, que Cristo es el camino. Necesitamos regresar al origen, necesitamos regresar a las bases de mismo Dios, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha acercado. Ahora me toca caminar conforme a la identidad que Él me ha dado. Porque una persona transformada ya no vive intentando ser suficiente. Vive agradecida porque Cristo ya fue suficiente. Cuando tú entiendes que Cristo lo hizo todo y lo dio todo para ti, para que hoy tú vivas transformado, para que tú hoy vivas aceptada, cambiada, amada. Bueno, tu perspectiva, tus convicciones, tus valores empiezan a tener valor, te empiezan a tener una transformación plena y total. Aquí es cuando tú y yo, bueno, avanzamos y dejamos el viejo y la vieja persona atrás y empecemos a caminar a través de lo que Dios ya nos ha dado. Mira, la transformación no comienza cuando finalmente te vuelves suficiente. Comienza cuando descubres que Cristo ya fue suficiente por ti. No tienes que demostrarle a Dios quién eres. Él ya decidió quién eres en Él. Importante que lo entendamos el día de hoy. Él ya decidió quién eres tú para Él, cuánto vales tú para Él.